Este presentador que trabajaba conmigo constantemente se burlaba del hecho de que decía, sí, no, mira, este es un negociante de primera, pero siempre lo decía como de forma sarcástica, ¿no? No, mira, el empresario de no sé qué. Y yo, bueno, veía esto como sí algo que me molestaba, pero siempre lo utilizaba también como una herramienta para yo trabajar más duro y realmente demostrarle a esa persona que yo sí era capaz de hacer cosas. Bienvenidos a otro episodio de Ponle Huevos, un podcast dedicado a tu productividad, a sacar la mejor versión de ti posible, a sacar ese gigante que tienes adentro que hasta ahora pensabas que no tenías. Yo soy James Sahan, muchos me conocen porque me han visto, por supuesto, en la televisión por muchos años como chef. Y les voy a contar una historia, ¿no? Cuando yo empecé en la televisión, duré 11 años en Telemundo y fíjense que yo era como el presentador más joven, tenía 20 años cuando empecé y tenía estos grandes referentes de la televisión que yo había visto cuando era muy pequeño, ¿no? Y una cosa que me pasaba constantemente era que yo siempre iba realmente obsesionado en querer ser el mejor. Y no ser el mejor dentro de mis compañeros, sino que nuestro show fuese el mejor y hacer todo lo que yo tenía que hacer en pro de que el show llegase al próximo nivel. En el camino nos encontramos siempre con gente negativa, con gente que de repente busca cuál es esa desventaja tuya o cuál es esa, ese punto de quiebre que puedas tener. A veces buscan cuál es tu debilidad, ¿no? Y constantemente buscan la oportunidad para, como yo digo, meterle a uno el dedo en la llaga. La vida es así. Siempre nos vamos a encontrar con gente que nos quiere limitar. Pero ¿cómo realmente permitimos o no permitimos que eso nos afecte y nos limite de poder hacer las cosas como las queremos hacer y llegar al próximo nivel? Yo cuando era joven, siempre que digo cuando era joven, mi mamá se burla, ¿no? Porque dice, eras joven, tienes 35 años. Siempre me han gustado los negocios, siempre me han gustado los emprendimientos. Desde muy chiquito, o incluso cuando estaba en la escuela, viviendo en Estados Unidos, mi papá me traía estas golosinas de Venezuela, llamados cocosetes, susis, unas golosinas muy venezolanas. Y como en esa época, hace 20 años en Estados Unidos, no había acceso a todas estas cosas, yo en vez de comérmelas, prefería meterlas en mi mochila, irme a la escuela y vendérselas a los niños y tener dinero para mí, ¿no? De igual manera, desde que empecé en la televisión y trabajaba en la televisión, siempre quería capitalizar en esa oportunidad que tenía, que era la televisión, y siempre buscaba la oportunidad de buscar hacer algún negocio o desarrollar algo con alguien que estuviese ahí adentro, que tuviese más alcance o más peso que el que yo tenía. En algún momento me encuentro con un compañero de trabajo que me veía a veces hablando en la mañana por teléfono, yo en alguna reunión, estaba de repente hablando con una persona que me estaba haciendo en aquel momento un website, una página web o lo que sea, porque yo tenía una visión de que el internet se iba a apoderar de todo, ¿no? Y constantemente como que me achacaba el hecho de que yo siempre intentaba hacer cosas más allá, ¿no? Y de repente cuando venía un cliente de alguna marca en la que yo estaba participando o de la cual yo estaba haciendo imagen, yo buscaba hablar con ese cliente y decirle, mira, vamos a hacer más cosas, vamos a plantear una reunión. Y era como una manera de yo buscar no solamente quedarme sentado y que oportunidades vinieran a mí, sino yo buscar hacer cosas para generar oportunidades más allá. Este presentador que trabajaba conmigo constantemente se burlaba del hecho de que decía, sí, no, mira, este es un negociante de primera, pero siempre lo decía como de forma sarcástica, ¿no? No, mira, el empresario de no sé qué. Y yo, bueno, veía esto como sí algo que me molestaba, pero siempre lo utilizaba también como una herramienta para yo trabajar más duro y realmente demostrarle a esa persona que yo sí era capaz de hacer cosas. Y como yo siempre les decía,
Yo siempre fui el talento más joven, el más pequeño, el con menos experiencia dentro de un line-up de talentos extraordinarios. Estaba Rachel, estaba Daniel Sarcos, estaba Adamari López, Omar Germenos en su momento. Todos eran talentos que tenían 15 años o 20 años de trayectoria, mientras yo estaba empezando mi carrera a los 20 años de edad, ¿no? Eh, y eso pasa constantemente y era algo que quería tocar yo en este podcast porque muchas veces el que la gente nos diga cosas limita que nosotros realmente salgamos a hacer lo que queremos hacer y lo que nuestro corazón nos dice que es lo correcto. Muchas veces dejamos de hacer cosas porque la gente dice, no, es que eso es demasiado difícil o eso es complicado de hacer o lo que sea. Y nunca debemos permitir que una persona o que la opinión de una persona defina la trayectoria que nosotros queremos tomar en pro de ese objetivo, de esa misión o de esa visión que teníamos. ¿Por qué? Porque si esa persona que te lo está diciendo no ha logrado lo que tú quieres hacer, entonces, ¿desde qué criterio me lo estás diciendo? ¿No? Este presentador, que no diré el nombre, y seguramente van a bombardear, siempre se burlaba del hecho de que yo estaba buscando una oportunidad de negocio o estaba fomentando una relación o lo que sea, y me llamaba el empresario. El empresario. Muchos años después, siempre se me quedaba en la cabeza que todas estas personas que utilizan este recurso para limitar de que gente haga lo que ellos no han logrado hacer, son personas que están a donde están o no crecen más allá de donde están porque precisamente están utilizando sus energías de forma incorrecta. En vez de utilizar sus energías en pro de su crecimiento, de más bien fomentar ellos estas oportunidades, de generar estas conversaciones, están constantemente en una crítica que los limita a ellos. Y esto como consejo desde dos puntos de vista distintos. Número uno, no caigas en ser esa persona que está constantemente criticando porque esa energía la puedes utilizar en tu crecimiento, en perseguir esa oportunidad. Y segundo, esas personas que critican, que de repente se burlan y que tú entonces dices, como se burlaron de mí porque puse mi primer post en las redes sociales, entonces lo voy a dejar de hacer. Esas personas no pagan tus biles. Esas personas les importa poco lo que hagas más allá de que no seas una persona más exitosa que ellos. Por eso es que siempre van a hacer esos comentarios que no suman. Entonces, tienes que dejar todo eso a un costado. Si yo hubiese permitido que esos comentarios se me subieran a la cabeza de que sí, el empresario, el empresario del siglo, jamás hubiese logrado las cosas que hoy he logrado. Muchos años después de yo haber seguido en la televisión y de haber ya empezado muchas empresas, entre ellas el e-commerce, ¿no? La tienda de Chef James, donde hoy hemos servido a más de 150,000 clientes en los Estados Unidos. La agencia de marketing que eventualmente, cuando yo fundo la agencia de marketing que se llama Create Media Agency, uno de mis, fue como mi sexto cliente fue Rachel. Que Rachel me decía, estoy viendo lo que estás haciendo con tus plataformas digitales y necesito que me ayudes a poder crecer las mías porque en cualquier momento se nos puede acabar la televisión y nos quedamos en la calle. Empezamos a trabajar con Rachel. Conforme llevamos todo el negocio digital de Rachel al próximo nivel, empezó esto a crear mucho más ruido porque la gente veía lo que yo estaba haciendo, veía lo que Rachel estaba haciendo y de repente empezaron a llegar nombres cada vez más grandes. Ninel Conde, ayúdame a poder crear mi negocio en el espacio digital y a escalarlo. Hasta hoy seguimos trabajando con Ninel, muchos años después. Después, bueno, el mismo Rodner Figueroa. Empiezan a llegar todos estos nombres grandes y en una reunión, muchos años después, con Rachel, a quien en su momento le contaba yo cuando estábamos tras cámaras de que esta persona siempre que me veía haciendo algo venía y me criticaba, venía y me decía, venía lo que sea. Nos dimos cuenta, a partir de un comentario que ella me decía, muy bonito en ese momento, me dijo, ¿te acuerdas que siempre me venías con la preocupación de que esta persona te decía y te decía y te decía y se burlaba y te criticaba y etcétera? Mira dónde está esa persona hoy y mira dónde estamos nosotros. Uno, porque nunca permitimos que esos comentarios nos afectaran. Y dos, tampoco utilizamos nuestras energías en la crítica, sino más bien en el crecimiento.
Y por eso hoy estamos a donde estamos, ¿no? Por eso les digo la importancia de que desde los dos puntos de vista no utilices tus energías de forma negativa. Lo que pienses, si una persona se puso una ropa o no se puso una ropa, no va a cambiar que se la ponga o no se la ponga al final del día tu opinión. Entonces, ¿de qué sirve invertir o quemar pólvora en vano, no? Cada quien que viva su vida como quiera. Enfócate en la tuya porque ahí es donde realmente tienes control. Deja de llenarte de cosas negativas que te limiten de poder crecer. Porque toda esa negatividad de alguna manera contamina nuestro cuerpo. Y aunque no lo crean, nuestras relaciones, nuestro desenvolvimiento, nuestro desempeño. Así que se los cuento como una anécdota porque sí creo que es algo que sobre todo al latino le preocupa mucho. Es sobre todo algo que al latino lo afecta un montón. Estar constantemente en esa crítica. Y así como también utilizamos esa mala energía para criticar, muchas veces permitimos que esa mala energía nos afecte y nos limite de poder llegar a donde queremos llegar. Entonces, este episodio es un episodio dedicado a dejar todo eso a un costado y sobre todo nos llevamos como aprendizaje de que no dejes que nadie tenga el control sobre lo que tú quieres hacer, sobre tus sueños. Los sueños son tuyos y tú sales a buscarlos y sales a ejecutarlos y sales a ponerle huevos todas las mañanas en que ese sueño se transforme en una realidad, porque un sueño no es más que un sueño hasta que no le ponemos las ganas para poder hacerlo realidad. Un sueño se queda en un pensamiento. Así que no permitan que nada de esto externo, el qué dirán, ¿qué importa el qué dirán? El qué dirán no va a ser nada positivo en ti, todo lo contrario. Si no dependes de esas personas, si no es tu mamá, tu papá, que de repente te pagan, vives con ellos, te pagan, es tu esposa o lo que sea, no le prestes atención. E inclusive muchas veces la opinión de tu papá, de tu mamá, de tu esposa puede ser también una limitante tremenda. Así que aventúrate a hacer que las cosas sucedan y olvídate de lo que pasa en el exterior. Olvídate de todo lo que pasa allá afuera. ¿Por qué? Porque al final del día, el único que tiene control sobre tu vida eres tú. De esta forma llegamos al final de un nuevo episodio de Ponle Huevos, un podcast dedicado a tu productividad, a sacar el gigante que tienes adentro que estaba o apagadito o ni siquiera tú sabías que lo tenías, con prácticas que me han permitido a mí hacer cosas extraordinarias y con prácticas de otros grandes y con prácticas de otras personas que han logrado cosas que tú y yo queremos lograr, que nos pueden facilitar el proceso. Así que como siempre les digo, acuérdate de compartir este episodio con una persona a quien le puedas ayudar con esta información, como nosotros te ayudamos a ti o como nosotros te pudimos compartir información valiosa. Asegúrate de compartirlo, asegúrate de fomentar todos estos pensamientos con personas a quien quieras y a quienes quieras ver triunfar. No dejes que se quede solamente aquí, porque con tu ayuda, con tu apoyo, es la única forma en cómo nos vamos a convertir en el podcast número 1 de productividad en los Estados Unidos de habla hispana. Así que ya lo sabes, compártelo, deja tus comentarios, incluso si tienes preguntas de algún área de tu vida específica donde te sientas estancado, cerrado, donde sientes que las cosas sencillamente no están funcionando, ese puede ser el próximo título de nuestro próximo episodio. Así que deja tus comentarios, comenta si te gustó, compártelo y nos vemos en un próximo episodio de Ponle Huevos, un podcast dedicado a tu productividad y a tu mejor versión.